Sean mis primeras palabras para exaltar y glorificar el nombre de mi Dios, por permitirme la oportunidad nuevamente de traerles el recado espiritual que el Espíritu Santo ha designado para este momento. Quiero predicarles un tema bajo el título Redimidos por Cristo para acercarnos a Dios. Redimidos. La palabra redimir tiene varios significados. Significa pagar por alguien su rescate. Significa liberación. Significa salvación. Fuimos entonces salvados. Fuimos entonces redimidos, libertados por Cristo Jesús para acercarnos a Dios. Ese es el objetivo principal de nuestra libertad cristiana. Nuestra libertad cristiana no es para hacer las cosas a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Por esa razón el Señor nos ha dado libertad. Libertad del pecado para hacernos ahora siervos de la justicia. Vayamos a Hebreos. Hemos tomado la escritura de Hebreos 10 del 21 al 22. El versículo 21 dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, está hablando de Cristo, lleguémonos con corazón verdadero, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Lo tenemos a Él sentado a la diestra de Dios, y ahora Él espera que tú y yo nos acerquemos a Dios de la manera aquí descrita. Por eso en el día de hoy vamos a exponer este versículo bíblico de Hebreos, pero no sin antes esbozar un poco o hablar un poco acerca del libro de Hebreos. El libro de Hebreos es un libro que nos habla acerca de Cristo, la preeminencia de Cristo como el Hijo de Dios, el agente preexistente de la creación. Nos habla también de la muerte de Cristo por el pecado, que fue preparada o presentada como punto de partida para la salvación. Es un punto central, céntrico, la muerte de Cristo en la salvación. Sin embargo, el autor de los Hebreos tiene características propias que le distinguen de las cartas paulinas. Vemos mucha similitud entre el libro de Hebreos y las cartas de Pablo. Y queremos hacer una distinción aquí porque ambos se ocupan de revelarnos a Cristo de una manera específica. Hebreos subraya la exaltación de Cristo al cielo. Pablo resume la obra salvífica de Cristo como la obra de la reconciliación, de Dios reconciliando al mundo consigo mismo. Hebreos resume la obra de Cristo como la purificación, la santificación y la perfección. Hebreos se ocupa de esta obra que Cristo opera a través del Espíritu Santo en nuestros corazones. La purificación, la santificación y la perfección cristiana. Y Pablo nos presenta a Cristo como el sumo sacerdote. O sea, Pablo no presenta a Cristo como el sumo sacerdote como lo presenta Hebreos. Pablo nos presenta a Cristo tomando nuestro lugar, porque él habla acerca de la justificación, que somos justificados en él. Él llevó nuestra culpa, llevó nuestro pecado para en él ser justificados. Entonces Hebreos presenta a Cristo como el sumo sacerdote que se sienta a la diestra de Dios, y Pablo nos hace ver a Cristo justificando al pecador por medio de la fe y no por las obras de la ley. También Pablo se centra en el hecho de que el hombre es justificado únicamente por la fe.
sin las obras de la ley. Y Hebreos presenta la ley en su aspecto cultural como una institución para la expiación de los pecados, acorde a la revelación de la salvación, pero presenta que nosotros en el antiguo pacto no pudimos ser justificados, no pudimos ser limpiados de nuestros pecados, porque los sacrificios que se hacían por los pecados no eran sacrificios perfectos. Tuvo que venir Cristo y sacrificarse por nosotros para que ese sacrificio fuese aceptado, porque el único sacrificio perfecto, sin mácula, sin defecto, fue el sacrificio que Cristo realizó por nosotros. Ahora, teniendo en cuenta este resumen genérico acerca de lo que trata el libro de Hebreos y la distinción que hay entre el autor de Hebreos y Pablo, pasemos a los textos que preceden al texto que vamos a predicar hoy. Hebreos viene tratando con la imposibilidad de la ley para ser perfectos a los que a ellas se allegan, porque la función de la ley no es específicamente salvar o justificar. La función de la ley es condenar lo malo, condenar lo que no es bueno a los ojos de Dios. Entonces, en el antiguo pacto, Dios estableció los sacrificios de animales para la limpieza de los pecados, pero los hombres que hacían estos sacrificios no lo hacían del modo en que era requerido, y los sacrificios no eran perfectos. Los sacrificios de animales que se ofrecían continuamente cada año no hacían perfectas a aquellas personas que se allegaban a Dios. Los hombres tenían necesidad de estar haciendo sacrificios constantemente y llevando animales a los sacerdotes para que ellos lo ofrecieran por causa de los pecados. Entonces, si la sangre de los toros y de los machos cabríos no pudieron quitar los pecados y Dios no se agradó de ellos, tuvo Dios que proveer un sacrificio que fuese perfecto para quitar lo antiguo y establecer lo primero. Vamos a ver aquí en Hebreos 10, del 8 al 14, donde se nos habla acerca de este particular, diciendo arriba: sacrificio y presente y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo: heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero. Pareciera aquí que el Hijo está hablando con el Padre, diciéndole de esta manera: he aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero, o sea que el pacto antiguo tenía que ser totalmente deshecho para que el nuevo pacto fuese establecido, para que fuese establecido lo postrero. Sigamos leyendo el versículo, leamos en el versículo 10, dice: en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero hablando de Cristo, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios. Es decir, que no es como los demás sacerdotes que tenían que hacer constantemente sacrificios de animales, porque se sentó a la diestra del trono de Dios y ya cesaron los sacrificios. Él se sentó, porque con un solo sacrificio Él hizo perfectos a los santificados. Así que esto es importante que nosotros lo resaltemos aquí, porque Cristo hizo un solo sacrificio y desde ese momento cesaron todos los demás sacrificios por causa del pecado. Versículo 13: esperando lo que resta hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y aquí es donde dice en el versículo 14: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre
a los santificados. Y nos dio libertad en su sangre para entrar al santuario de Dios a través del velo, que significa su cuerpo. Cristo es el camino, precisamente porque es la única persona que nos permite tener acceso a Dios, como lo era el velo en el santuario. Había un velo para entrar al santuario, había que pasar a través del velo. Y lo que nos quiere hacer entender Hebreos aquí, que ese velo es ahora Jesucristo. Porque el primer velo fue rasgado. Cuando Cristo murió, el primer velo fue rasgado, fue destruido para dar paso al nuevo velo que es Jesucristo, que es su cuerpo entregado por nosotros. Así que Cristo es el camino vivo nuevo que Dios nos abrió. Por eso Cristo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va a Dios si no es a través de mí. Cuando Cristo murió, cuando Él murió en la cruz, el velo se rasgó. El velo se rasgó. Y precisamente fue para dar paso a la obra de redención, porque Él ya a partir de ese momento se iba a constituir en el velo, en el camino nuevo para todos los que nos allegamos a Dios. Anteriormente no podíamos entrar al lugar santo, mucho menos al lugar santísimo. Ahora, a través de Cristo es que podemos entrar al mismo santuario de Dios, al lugar santísimo de Dios, a través de nuestras oraciones, al trono de la gracia de Dios. Cristo lo hizo posible porque Él pagó por nosotros. Él pagó nuestro rescate, Él preparó el camino, Él pagó el precio de nuestra salvación, y ahora Él es el gran sacerdote, sumo sacerdote, que está ahora sobre la casa de Dios. Ahora, lo que quiere hacernos entender el autor de los Hebreos, que esa casa no es una casa que está en el cielo, sino es una casa sobre la cual está Cristo, y esa casa está en la tierra. Esa casa somos tú y yo. Eso es lo que quiere expresarnos ahora el autor de los Hebreos. Cristo está ahora sobre su casa. Vamos a Hebreos 3, versículo 6. Dice: mas Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si hasta el cabo retuviéremos firme la confianza y la gloria de la esperanza. Todo aquel que cree en Cristo, todo aquel que deposita su confianza en Cristo, todo aquel que se arrepiente de sus pecados y se entrega a los pies de Jesucristo, automáticamente se convierte en la casa donde Jesucristo mora. Y eso es lo que el autor de los Hebreos quiere hacernos entender. Mas Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si hasta el cabo retuviéremos firme la confianza y la gloria de la esperanza. Es decir, que si nos mantenemos fieles, si nos mantenemos perseverando en Cristo Jesús, no dejaremos de ser su casa donde Él mora. Somos casa de Dios, y como casa de Dios tenemos que tener en cuenta aquellos requisitos que el autor de los Hebreos aquí nos presenta. Cuando usted compra una casa, usted la compra vacía, ¿verdad? Y usted empieza a amueblar la casa, a limpiar la casa, a pintar la casa, a acotejar todas las cosas para que esa casa esté lo más presentable posible. Un Dios de orden como el nuestro no va a dejar a nuestra expensa, a nuestro criterio, el orden de su casa, sino que Él quiere ahora ocuparse en decirnos qué es lo que significa amueblar nuestra casa, qué es lo que significa perfumar nuestra casa, qué es lo que significa pintar nuestra casa, qué es lo que significa barrer nuestra casa, porque somos casa de Jesucristo. Y como casa
debemos hacer lo que nos recomienda aquí nuestro amado Salvador a través de la Escritura que Él inspiró. Somos casa de Dios, somos templo de Dios, somos edificio de Dios, somos la esposa de Dios, somos instrumentos en las manos de Dios ahora que hemos creído en Él. Entonces debemos aprender cómo debemos cuidar nuestra casa y de esa manera aprenderemos cómo acercarnos a Dios, porque fuimos redimidos para acercarnos a Dios. No para seguir en la vida antigua que nosotros teníamos. No para seguir en la vieja vida que nosotros practicábamos. Ahora somos nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora el Señor está haciendo una obra gloriosa en tu casa y en mi casa. Y es una obra de limpieza, es una obra de santificación. ¿Y cómo es que Dios obra de esa manera en nuestras vidas? ¿Cómo es que Dios nos santifica? ¿Cómo es que Dios nos limpia? Nos limpia y nos santifica a través de su palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y las coyunturas. Y allí en lo más profundo discierne, descubre las intenciones de nuestro corazón. Pero la palabra de Dios también es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir, con la finalidad de que el hombre de Dios sea perfecto, que esté preparado para toda buena obra. Entonces Dios a través de su palabra va limpiando nuestras vidas, nos va santificando y va poniendo tanto el querer como el hacer conforme a su divina voluntad. Y su palabra nos va a quebrantar, su palabra nos va a hacer llorar, su palabra va a hacer lo que nosotros con nuestros propios esfuerzos no hemos podido alcanzar. Dice Hebreos 10, versículo 22. Tenga presente, usted y yo hemos sido redimidos, hemos sido salvados para acercarnos a Dios. ¿Y qué se requiere para acercarse a Dios? Mira lo que dice el versículo 22 de Hebreos 10. Lleguémonos con corazón verdadero, sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Nos habla de limpieza, nos habla de purificación, de santificación. Ahora veamos cada uno de estos requisitos en particular. Primero tenemos aquí la sinceridad de corazón. Dios quiere un corazón verdadero, un corazón sincero, un corazón que no esté disfrazando las cosas, un corazón que no esté preocupado por lo que dicen la gente, sino por lo que dice Dios. Un corazón que se preocupa cada día por ser guardado de toda contaminación. Un corazón recto, un corazón justo, un corazón que se proponga hacer las cosas que son correctas, que son buenas a los ojos de Dios. ¿Qué significa entonces sinceridad de corazón? Significa perfecto acuerdo entre lo que nosotros pensamos, lo que sentimos, lo que hablamos y lo que hacemos. Vayamos a la escritura en Isaías 58 para que veamos un ejemplo de lo que no es un corazón sincero, verdadero. Isaías 58 del 1 al 7. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que no hubiese obrado, como gente que hubiese obrado justicia y que no hubiese dejado el derecho de su Dios. ¿Cómo es que venían ellos? Como gente que quería saber de los caminos de Dios y como gente que hubiese obrado justicia
y que no hubiese dejado a un lado la ley de Dios. Sin embargo, este pueblo hacía cosas que no agradaban a Dios, cosas que no eran rectas. Y asimismo este pueblo ayunaba y oraba. Por eso sigue diciéndole el Señor: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? Simplemente porque faltaba un corazón verdadero, un corazón sincero. He aquí que en el día de vuestro ayuno oyáis o halláis lo que queréis, y todos demandáis vuestras haciendas. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige al hombre su alma, que encorve su cabeza como junco y haga cama de saco y de ceniza. Imagínense el cuadro: venían a Dios con la cabeza encorvada como junco, hacían cama de saco y de ceniza, o sea que se humillaban hasta lo más posible. Sin embargo, estaban sus corazones llenos de iniquidad y de perversión, porque oprimían a sus hermanos y quebrantaban el corazón de los afligidos. Ahora Dios le dice al pueblo: ¿acaso no es que partas tu pan, versículo 7, con el hambriento? Y a los pobres errantes metas en casa, que cuando vieres al desnudo lo cubras y no te escondas de tu carne. O sea que Dios mismo está llamando al pueblo a hacer justicia, a hacer lo correcto. Y hacer justicia, hacer lo correcto, da como resultado un corazón lleno de temor de Dios, un corazón recto, un corazón justo, un corazón sincero. El pueblo pretendía dar la imagen que su relación con Dios estaba perfecta, en perfectas condiciones, pero sus obras distaban mucho de esta realidad, porque vivían una vida doble y de esa manera se acercaban a Dios. Parecían que eran devotos, creyentes, pero no lo eran, porque sus corazones estaban cargados de iniquidad. Entonces lo que Dios está pidiendo como primer requisito para nosotros acercarnos a Dios es un corazón sincero, un corazón verdadero. Cuando él vio a Natanael, cuando Cristo vio a Natanael, ¿qué fue lo que dijo? He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Porque él no estaba tratando de disfrazar lo que no era. Él no estaba tratando de simular. Él no estaba tratando de impactar a las personas con su manera de ser, sino lo que él era por fuera, también lo era por dentro. Entonces lo más importante, mi hermano, es que tu esposa y tu esposo y tus hijos te vean tal cual tú eres. Porque puedan percibir de ti que hay un corazón sincero. Y eso no quiere decir que usted y yo hagamos todas las cosas perfectas, porque en algún momento nos vamos a equivocar y vamos a pecar. Pero también un corazón sincero puede expresarse a través del arrepentimiento y la humillación. Jesús nos presenta dos personas, uno era fariseo y otro era publicano. El fariseo hacía alabanza, hacía memoria de todo lo que él hacía. Se alababa a sí mismo. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. No soy como los demás hombres injustos, adúlteros y por ahí la lista. Pero ¿qué hacía el publicano? Dice que estaba tan avergonzado que no podía levantar su rostro, pero se golpeaba el pecho y decía: Dios, sé propicio a mi pecador. Y Dios justificó al publicano antes que el fariseo. En el original dice que el fariseo nunca fue justificado,
Sin embargo, el publicano, al reconocer su pecado, mostró ese corazón sincero que Dios está buscando hoy de los redimidos, de los salvados. Mira lo que dice 1 de Juan 1:6. Si nosotros dijéremos que tenemos comunión con Él, ven aquí, yo digo una cosa, pero hago otra. Yo digo una cosa, pero hago otra. Eso es lo que Juan está aquí expresando. Si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. 1 de Juan 2, del 4 al 6, versículo 9. El que dice, yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, es decir, que no le interesan los mandamientos de Dios. Él los ve y dice, bueno, sí hay que guardarlo, pero no siento deseo de guardarlo. Pero yo quiero seguir manteniendo el estándar de que soy un cristiano, de que soy un hijo de Dios, pero no me interesan los mandamientos de Dios. Los pisoteos, les paso por encima los mandamientos de Dios, no me interesan. Entonces yo no puedo, dice Juan, yo no puedo decir que yo conozco a Dios si no guardo sus mandamientos. Dice, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Mas el que guarda su palabra, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, el tal aún está en tinieblas todavía. Entonces nos está hablando aquí de guardar nuestro corazón de todo mal sentimiento hacia las personas, porque eso equivaldría a decir que no estamos en la luz de Dios, que todavía estamos en tinieblas, cuando andamos en enemistades, en pleitos, en celos, en disensiones, en envidias, en chismes, en estas obras de la carne. Estamos demostrando que todavía estamos en tinieblas, que todavía la luz de Cristo no nos ha alcanzado. Y es bueno que la iglesia entienda y comprenda esto, porque Dios quiere limpiar su casa. Dios quiere ordenar su casa, y esa casa somos tú y yo. Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Juan nos confronta. Juan nos hace ver nuestra propia realidad y nos dice, si usted no siente amor hacia su hermano, chequéese, porque eso no puede decir que realmente usted ama a Dios, porque si no ama a aquella persona a la cual usted está viendo todos los días, que es su prójimo, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios? Por eso, en el antiguo pacto, Isaías 29:13, recoge las palabras de nuestro Señor. Dice pues el Señor, porque este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, mas su corazón alejó de mí y su temor para conmigo fue enseñado por mandamientos de hombres. Ahora, para nosotros explicar esta parte de la porción de la palabra, vayamos a lo que es el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan de cada día, dánoslo hoy. Nosotros estamos diciendo que queremos conformarnos a la voluntad de Dios, porque le estamos diciendo al Padre, como se hace la voluntad en el cielo, sea también tu voluntad en la tierra. O sea, en mi casa sea tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Dios quiere que nuestra casa sea una casa santificada para Él. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Es verdad que usted perdona? ¿Es verdad que yo perdono a los demás como Dios me ha perdonado a mí? ¿Es verdad? ¿O todavía estoy lidiando con ese sentimiento de falta de perdón? Si esa es la realidad, el Espíritu Santo hoy te está diciendo, limpia tu casa. Limpia tu casa, ordena tu casa. Y si no puedes con los recursos que Dios te ha dado, clama
clama a Dios, porque Él provee la ayuda que necesitemos. Ezequiel 33, versículo 31 dice, y vendrán a ti como viene el pueblo. Le está diciendo Dios a su profeta, advirtiéndole, porque los desprecios que ellos tenían que soportar eran los mismos desprecios que Dios estaba soportando de la gente. Y entonces tiene que decirle al profeta, y vendrán a ti como viene el pueblo, y se estarán delante de ti como mi pueblo, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halago con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Esta es la realidad, no solamente de aquellos hombres, sino también de aquellos religiosos del tiempo de Cristo. Vayamos a Mateo 23, del 1 al 3. Entonces habló Jesús a las gentes y a sus discípulos diciendo, sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ven aquí la falta de sinceridad. Ellos dicen, pero no hacen. Entonces, hermanos, cultivemos la sinceridad. Quitemos toda dualidad en el carácter, toda mistura, doblez de lengua, toda conducta que no sea justa, echémosla a un lado y busquemos tener un corazón verdadero, preparado para que caiga la semilla de la palabra y ese corazón produzca frutos para Dios. El segundo requisito que necesitamos es plena certidumbre de fe. Significa persuasión a pesar de todo lo que parezca contradecir las promesas de Dios. Es decir, que tú y yo nos vamos a encontrar en situaciones que van a parecer como que si Dios no estuviera a nuestro lado, como si Dios se hubiese olvidado de nosotros. Pero la fe es esa persuasión, es ese conocimiento de que Dios va a obrar a su debido tiempo y esa esperanza se arropa en nosotros, o sea, enraiza en nosotros, encarniza en nosotros, para nosotros esperar el cumplimiento de las promesas de Dios, porque Dios no es hijo para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Verdaderamente Dios hará y cumplirá su promesa, pero requiere que tu corazón y el mío esté lleno de fe y esperanza y confianza en Él. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tú debes saber que Dios existe, que el ser que hizo el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, no te abandonará, no te dejará solo, porque tú eres su casa. Él está sobre su casa. Es lo mismo cuando Cristo estaba sobre la barca. Cristo está sobre ti. Cristo está sobre ti para ayudarte a enfrentar las tormentas y las aflicciones de la vida. No importa lo que venga, si Cristo está en la barca, hay bendición. Si Cristo está en la barca, no hay tormenta que nos haga sucumbir. No hay dificultad que nosotros no seamos capaces de vencer. No hay problema que no se pueda resolver. Lo importante es mantener la fe y la seguridad de que Él está sobre su casa, de que Él está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Seamos como Abraham. Romanos 4, del 18 al 22. Dios le prometió un hijo. Y ya estaba tan avanzado de edad que se podía pensar que ya la promesa no se iba a cumplir. Mi hermano, es probable que tú estés ahora mismo esperando que Dios cumpla una promesa. Mi ruego, mi petición a ti es que te mantengas firme confiando en el Señor. Y que digas como el salmista: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan.
Mantente confiando en el Señor. Dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, para venir a ser padre de muchas gentes conforme a lo que le había sido dicho. Así será tu simiente. Y dice que no se enflaqueció en la fe, no se debilitó en la fe, se mantuvo firme, ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya de casi 100 años, ni la matriz muerta de Sara. Tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza. Antes fue forzado en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que todo lo que había Dios prometido, de todo lo que le había prometido Dios, Él era poderoso para hacerlo. Por lo cual también le fue atribuida la justicia por la fe. Hay algo tan tremendo aquí, y es que Abraham, siendo un impío, por el hecho de haber creído en Dios, le fue puesto a la cuenta de Abraham una justicia que él no tenía, para que fuese justificado por la fe y no por las obras de la ley, porque en ese tiempo Abraham no tenía ningún conocimiento acerca de la ley. Sin embargo, por haber creído, Dios le atribuyó por esa fe justicia. Una justicia que él no tenía, que le justificaba ante Dios. Por eso es que el cristiano ahora es justificado con la fe de Abraham. La fe de Abraham, la cual se le atribuyó justicia sin obras. En Filipenses 1, versículo 6 dice: estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, yo no tengo dudas de que somos la iglesia de Dios, de que somos casa de Dios, y que los intereses de Dios están aquí, están allí. Yo sé que todo lo que Dios me ha prometido, Él lo cumplirá. Que toda la obra que Dios ha comenzado en mí, Él la terminará. Entonces yo debo pacientemente confiar y esperar en Él, sabiendo de que Dios es poderoso para quitar la aflicción que tenga, que Dios es poderoso para fortalecerme en las tentaciones de esta carne, que Dios es poderoso para mantenerme firme en la fe, aunque sienta que mi corazón casi se está doblegando ante la inmundicia, ante la concupiscencia de la propia carne. Yo confío que las fuerzas que vendrán de Dios serán suficientes para yo permanecer hasta el final. Porque Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Así que si tú, mi hermano, has venido y estás sin fuerza, no puedes valerte por ti mismo, estás flaqueando en la fe, mira al cielo, que del cielo vendrá la bendición y vendrá la liberación. Estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo 1:12. Por lo cual asimismo padezco esto, mas no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Gloria a Dios. Si queremos ver la gloria de Dios, si queremos ver las manifestaciones de Dios, si queremos ver las maravillas de Dios, el poder de Dios obrar en nosotros, tenemos que confiar en Dios y esperar en Él. No importa que la circunstancia parezca contradecir las promesas de Dios, mantente firme hasta el final y verás la gloria de Dios. Recuerda las palabras de Cristo a Marta y a María: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. ¿Y qué cosa es ver la gloria de Dios? ¿Es ver algún problema solucionado? ¿Es ver una enfermedad sanada? ¿Es ver un conflicto resuelto? Tú quieres verlo, confía y espera en Dios.
Mantente firme hasta el final, porque tú eres la casa donde Cristo mora. Y Él no va a permitir que esa casa sea destruida, aunque vengan vientos, aunque vengan ríos y den contra esa casa. No podrá ser destruida porque esa casa está enrocada en Cristo Jesús. Lo tercero que necesitamos entonces para acercarnos a Dios, aparte de plena certidumbre de fe, es pureza de conciencia. ¿Qué significa pureza de conciencia? Significa rectitud de intención, no hacer nada indebido o dudoso, andar a las claras, no escondiéndose por aquí y por allá, y que no me vea, y si me ve, no puedes andar con ese estilo de vida que tenías antes, porque cuando uno se esconde es para hacer lo malo. Si tú, mi hermano, tienes que esconderte en algún momento dado, piensa, ¿es bueno lo que voy a hacer? ¿Y por qué me escondo? Dice Cristo que la gente que hace lo malo no viene a la luz para que sus obras no sean descubiertas, no sean manifiestas. Entonces, cuando el hombre se esconde para hacer lo malo, Dios, que está encima y que para Él todas las cosas son conocidas, ve un corazón lleno de maldad y una conciencia dañada y contaminada. Porque la buena conciencia significa rectitud de intención, no hacer nada indebido o dudoso. Vayamos a Hebreos 9:14, dice, hay una promesa aquí. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Mi hermano, si hasta este momento tú has estado escondiéndote para hacer algo malo, porque piensas que Dios no puede ayudarte, mira, hay una promesa aquí. La sangre de Cristo puede limpiar tu mala conciencia. Puede limpiarte. Ustedes saben por qué la sangre de Cristo nos limpia. Porque somos casa de Cristo cuando creemos en Él. Tú eres la casa de Cristo. ¿Acaso tú no crees que las luchas que tú estás teniendo las conoce Cristo? Tus caídas no las conoce Cristo. Tus pecados no lo conoce Cristo. Tu corazón no lo conoce Cristo. Es bueno que digamos, Señor, examina mi corazón y ve si hay algo malo en mí, alguna conciencia manchada por el pecado, y guíame por el camino eterno. Así debemos orar nosotros, porque sabemos que con nuestras fuerzas no podemos lograr nada. Y lo dijo Cristo, separados de mí, nada podéis hacer. Para venir a Cristo, debemos dejar a un lado el orgullo y decir, Señor, perdóname, soy un pecador, necesito tu gracia, necesito tu favor, ando en camino no bueno, tú lo sabes, Señor, tú sabes que no ando en camino recto. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero sus caminos son caminos de muerte. Yo sé que estoy en un camino de muerte, pero tú puedes a través de tu sangre limpiar mi conciencia de toda obra mala. Y Dios lo va a hacer, porque Él es un Dios de promesa. Nuestra conciencia es limpiada por el sacrificio perfecto de Cristo. Y esa limpieza de conciencia nos lleva posteriormente a hacer lo correcto. Así que lo correcto va a depender de la obra de Cristo en mí. Y si yo quiero hacer lo correcto, yo debo acercarme más a Dios por medio de Jesucristo. Y Jesucristo va a hacer esa obra para que nosotros podamos estar en el altar de Dios. Miren qué pureza de conciencia tenía Pablo, que él dijo en Hechos 24:16,
Y por esto procuro yo tener siempre conciencia sin remordimiento acerca de Dios y acerca de los hombres. Pablo decía, cuando yo pienso en Dios, yo no tengo deudas pendientes. Y cuando pienso en mi hermano, en mi prójimo tampoco, porque hago lo correcto. Amo a mi prójimo como a mí mismo y a Dios de todo corazón. En lo que respectaba a Dios, Pablo no tenía algo que lo incriminara o lo acusara. En lo que respectaba también a los hombres, Pablo tenía una conciencia limpia. Nota lo que dice Pablo en su limpia conciencia en 2 de Corintios 7:2. Pablo dice, admitidnos, a nadie hemos injuriado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Esto es lo que es una conciencia limpia. A nadie hemos abofeteado, a nadie hemos injuriado, de nadie hemos hablado mal, a nadie hemos contaminado con nuestra mala actitud, a nadie hemos engañado. Mira, esto me costó $500, pero en verdad lo que gasté fueron $2. Ya nosotros no vamos a hacer eso, no vamos a engañar a nadie, porque somos cristianos y somos casa de Dios, donde Dios mora, porque estamos de parte de Dios, venimos de parte de Dios y estamos delante de Dios. Él ve todo lo que decimos, todo lo que oímos, oímos, todo lo que hacemos, Él lo ve. Así que es importante que nosotros entendamos que la sangre de Cristo aquí está disponible para limpiar nuestras conciencias de toda obra muerta y de todo pecado. Mira lo que dice el autor de los Hebreos, Hebreos 10:18. Orad por nosotros, porque confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conversar bien en todo. Note también lo que dice Pedro, 1 de Pedro 3, del 14 al 17. Mas también si alguna cosa padecéis por hacer bien, sois bienaventurados. Por tanto, no temáis por el temor de ellos, ni seáis turbados, sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones, y estad siempre aparejados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia. Es decir, teniendo el testimonio de que a nadie le hemos hecho mal, le hemos hecho daño, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean confundidos los que blasfeman vuestra buena conversación en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo mal. Entonces Dios está trabajando en tu vida y en mi vida para que esa conciencia limpia sea una realidad en nuestras vidas. Podemos orar como David, Salmo 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esto nos lleva de la mano al cuarto y último aspecto a tratar para acercarnos a Dios, que es limpieza de cuerpo. Significa renuncia a la carne y sus demandas. Significa crucificar la carne con sus apetitos y demandas. Dijo Spurgeon, el que nos lava de las manchas del pecado, también nos levanta de los caminos viles del presente y nos guardará de las caídas en el futuro. ¿Creemos esto? De que Dios es poderoso para librarnos aún de nuestra propia concupiscencia. Dice que Dios no permitirá que seamos más tentados de lo que podemos soportar, y juntamente con la tentación y la aflicción nos dará la salida para que podamos soportar. Pero Dios está pidiendo de ti y de mí que renunciemos a lo malo y que nos entreguemos de cuerpo y alma como un sacrificio grato a los ojos de Dios. Dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Los sacrificios antiguos no eran sacrificios vivos, eran sacrificios donde se mataban a los animales y luego se ofrecían en el altar. Pero aquí el Señor está diciendo que el sacrificio que Él quiere no es un sacrificio muerto, sino un sacrificio vivo. ¿Qué significa esto? Que cuando usted y yo nos sintamos inclinados a hablar mal de otros, cerremos nuestros labios y de esa manera estamos poniendo nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. Que cuando sientas deseos de pecar, deseos de injuriar, deseos de chismear, deseos de ofender, deseos de humillar, deseos de vejar a otras personas, nos abstengamos de hacer mal y de esa manera nosotros estamos ofreciendo nuestro cuerpo en sacrificio santo, agradable a Dios. Eso significa negarse a sí mismo. Y lo dijo el Señor: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es decir, que el cristiano es llamado a ir en contra de los designios de su propio corazón malvado, porque el corazón del hombre es malo, es perverso. Dice la Escritura: ¿quién lo conocerá? Es engañoso, es perverso, ¿quién lo conocerá? Y cuando se manifiesta ese corazón morboso, ese corazón injurioso, ese corazón adúltero, ese corazón fornicario, ese corazón que lo que quiere es hacer lo malo y tú te abstienes de hacer eso malo, tú estás ofreciendo a Dios en sacrificio vivo tu cuerpo. Y es lo que Dios está demandando de cada uno de nosotros. Porque dice: por las misericordias de Dios os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Cuando estés en tu centro de trabajo y alguien quiera que tú dañes la reputación de otra persona y tú te opongas a eso, tú estás ofreciendo tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Cuando venga una mujer que te sonsaque, que te diga cosas lindas, y tú puedes decir: estas cosas lindas no me las dice mi esposa. Cuando tú estés en esa situación siendo tentado por una mujer que no es tu esposa y tú reprendes toda esa influencia malvada y huyes como José para no ser cautivo de los brazos de esa mujer, tú estás ofreciendo tu cuerpo en sacrificio vivo, santo para Dios. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. De ahí la recomendación de Pedro, en el capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego que como extranjeros y peregrinos os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay deseos impuros en ti y en mí que batallan contra el alma y tenemos que abstenernos de ellos. También Pablo hace lo mismo. En 2 Corintios 7:1 él dice: así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Los cristianos no estamos exentos a fallar, no estamos exentos a cometer pecado, no estamos exentos a caer, podemos caer, pero hay algo tan diferente de ese cristiano devoto que ha caído a aquel que no lo es. El que es cristiano se levanta en el nombre del Señor y sigue su camino, sigue entrando por la puerta estrecha, sigue caminando en el camino estrecho, confiando en su amado Salvador. Pero el que no es cristiano se acostará en el pecado, se revolcará en el pecado y seguirá viviendo en el pecado como un estilo de vida. Hermanos, Dios quiere que no vivamos en el pecado,
como un estilo de vida, porque Dios ha puesto a su Hijo Jesucristo sobre su casa, la cual casa somos tú y yo. Y Él quiere una casa limpia, Él quiere una casa santificada, Él quiere una casa purificada, una casa que dé gloria a Dios. Es lo que Él quiere. Segunda de Timoteo 2, versículo 21 dice así que si alguno se limpiare de estas cosas de las que hemos hablado, falsa doctrina, iniquidad, pecado, injusticia, maldad, dice que será vaso de honra, santificado y útil para los usos del Señor y aparejado para toda buena obra. Hermano, cuando usted va a usar su cuchillo, usted va a la cocina y usted tiene que hacer rebanadas de tomate o de pepino, y usted ve que el cuchillo no sirve, no corta, no es un buen instrumento. Es buen instrumento si el cuchillo está afilado. Te sirve para ese uso. Bueno, es lo mismo que el Señor está diciendo aquí. Yo quiero usarte. Yo quiero que tú seas luz en tu hogar. Yo quiero que tú seas un buen padre, una buena esposa, un buen cristiano. Quiero lo mejor para ti. Pero mira, tienes que empezar a limpiar y afilar tu instrumento. ¿Y cuál es tu instrumento? Tu cuerpo, tu vida, tu mente, tu corazón, todo. Tú eres instrumento en las manos de Dios. Y Dios ahora está diciendo, así que si alguno se limpiare de estas cosas, hay que limpiarse, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor, aparejado para toda buena obra. El pecado no puede convertirse ya más en un estilo de vida, hermanos. Si en algún momento el cuchillo ya le hace falta que se vuelva a afilar y que esté en condiciones, en las condiciones que estuvo en un inicio, lo hacemos, pero no dejamos que el cuchillo esté ahí tirado, sin afilarse. Entonces, nosotros no podemos ver el pecado como un estilo de vida. Ustedes saben por qué. Porque mira lo que dice el contexto de Hebreos, del versículo que nosotros usamos para exponer en el día de hoy. Y quiero que todos abran sus Biblias. Todos abran sus Biblias en esta parte, Hebreos 10, del 26 al 29. Yo sé que esto de poner los versículos en la pantalla ayuda mucho, pero es importante que usted venga con su lápiz y su lapicero para subrayar algún texto de la palabra de Dios que lo toca fuertemente, para que usted sepa cuál es la voluntad de Dios. Hebreos 10, del 26 al 29. Dice así, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. Recuerden que Cristo hizo un solo sacrificio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ya no se puede ofrecer más sacrificio por los pecados. Versículo 27. Sino una horrenda, esto es lo que hay, una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere sin ninguna misericordia. Porque eso se hacía en el antiguo pacto. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Es decir, que Cristo derramó su sangre por nosotros, por causa de nuestros pecados. No se entiende que nosotros queramos seguir viviendo en el pecado como un estilo de vida, porque ahora lo que nos queda es una horrenda esperanza de juicio al final, porque hay un juicio final en que serán castigadas todas las maldades de los hombres. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento en el cual fue ese creyente santificado? El propósito del autor de los Hebreos es hacernos ver que Cristo no puede ser sacrificado por segunda vez
y que una vez recibido el conocimiento de Dios, debemos comportarnos en consecuencia con el sacrificio de Cristo. De lo contrario, sería como tener la sangre de Cristo como cosa inmunda. Y hace la comparación que si en el antiguo pacto la ley era severa con el que menospreciaba la ley, ¿cuánto más será severo Dios con aquel que tuviera en poco la sangre de su Hijo Jesucristo? Por eso dice en Salmo Dios el Padre, a ti y a mí, en Salmos 2:12, besad al Hijo, honrad al Hijo, porque no se enoje y perezcáis en el camino. Hónralo a Él, porque Él dio su vida por ti. Hónralo a Él. Hónralo a Él, porque Él está aquí a mi diestra intercediendo por ti día y noche. Hónralo a Él con una vida santa y una vida pura. Besad al Hijo, honrad al Hijo, porque no se enoje y perezcáis en el camino cuando se encendiere un poco su furor. Y termina: bienaventurados todos los que en Él confían. Gloria a Dios. Ahora, mi pregunta para ti y para mí: ¿cómo usted y yo estamos acercándonos a Dios? ¿Qué tan conscientes estamos nosotros que para acercarnos a Dios necesitamos un corazón sincero? Necesitamos una conciencia limpia. Necesitamos fe para creer y esperar en Dios. ¿Qué tan conscientes estamos nosotros que para acercarnos a Dios necesitamos limpieza de cuerpo? Limpiarnos de toda inmoralidad, de toda suciedad para agradar a Dios. ¿Qué tan conscientes estamos nosotros, los que estamos en Cristo, que ya no debemos vivir en la vida vieja, sino en la vida nueva, en el hombre nuevo que es creado según Dios? Mira lo que dice Gálatas 5:24, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. ¿Qué tan conscientes estamos que para ser los instrumentos de Dios, que Dios use para su gloria, debemos comenzar ya, desde ahora, si no lo hemos hecho, a limpiar nuestra casa de toda impureza y de toda suciedad? Dice la Escritura: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Debemos guardarnos de toda impiedad. Dice Pablo en 1 Corintios 5, del 7 al 8: limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Así que hagamos fiesta, no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en ázimos de sinceridad y de verdad. Oh, que Dios nos ayude. Que Dios nos permita combatir el pecado, que es la levadura en nuestro corazón, y seamos nueva masa para Dios. Seamos instrumentos en las manos de Dios. Que pongamos toda nuestra fe en el Señor. Y si hemos pecado, sepamos que podemos venir a Cristo Jesús, porque su sangre nos limpia de todo pecado. Oh, que Dios nos ayude a entender que no podemos vivir como si Dios no estuviese presente mirándonos, que todos los días estemos chequeando nuestra actitud, y si hay algo malo y hay algo perverso, decirle: Señor, perdóname, límpiame, santifícame. Que Dios nos ayude a mantener a nuestras familias en pureza, en dignidad, en la presencia de Dios. Que Dios nos ayude a ocuparnos de la oración, del ayuno, de la lectura de la palabra de Dios, para nacer a una nueva vida para con Dios, y que se diga de nosotros como de Natanael: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Recuerda, tú y yo hemos sido redimidos por Dios para acercarnos a Dios. ¿Y qué necesitamos? Sinceridad de corazón, plena certidumbre de fe, una conciencia pura y limpieza de cuerpo. Que Dios te bendiga.